Bueno, pues la semana pasada estuvimos revisando algunas situaciones acerca del rey David y por ahí ya comentábamos que estuvimos viendo cosas tanto buenas como malas de David, pero en alguna situación o en algún punto, por así decirlo, David empieza a encontrarse con situaciones complejas acerca del rey Saúl. Ajá. Recordemos un poquito la historia, cómo fue que sucedió esto. De pronto, ah, vamos a recapitular un poquito, ¿no? Viene el pueblo de Israel y recordemos que ellos no tenían un rey como tal, no tenían un gobernador, no había quien les dijera qué hacer. Ajá. Pero como ellos todavía no tenían una mente, digámoslo así, 100% de reino, querían un gobernador, porque ellos veían a otras naciones que tenían reyes, que tenían presidentes, vamos a ponerlo de esa forma, y ellos querían tener su propio presidente. Ellos querían tener un rey, querían tener a alguien que los gobernara y entonces le empiezan a pedir un rey a Dios. Fíjense qué tremenda cosa, porque en ese punto justamente Dios les advierte y les dice, va a ser un rey tirano, va a ser un rey que les va a quitar lo mejor que tengan va a ser para esta persona y ustedes van a tener que terminar obedeciendo lo que esta persona diga. Qué impresionante, porque en un momento en donde Dios era su rey, en donde Dios era el que los gobernaba, ellos deciden tener una persona. Pero en ese momento a Samuel eh, ora con Dios y le dice, es que ya no me quieren a mí. Y le dice Dios, no, a quien están desechando es a mí. Ajá. Pero le dice, no te preocupes, Samuel, vamos a ponerles un rey. Vamos a ponerles un rey, solamente adviérteles lo que les va a pasar con este rey. Y entonces Dios les dice, ok, busca un rey, ajá, y encuentra a Saúl, un tipo alto, bien parecido, dice la escritura, una persona muy interesante, pero también con una personalidad muy particular, porque a pesar de ser una persona de una buena estatura, era inseguro de sí mismo. Y es lo que hoy quiero platicar un poquito acerca de la autoestima. Tú tienes cosas que nadie más tiene igual que tú. Y esas cosas se llaman habilidades, se llaman dones. Y cuando tú aprendes a identificar esos dones, encuentras el valor que realmente está en ti. Y no necesitas que absolutamente nadie más venga y te diga cuánto vales, porque tú ya sabes quién eres y sabes cuánto vales. Porque las cosas que no vemos, esas cosas que están ahí dentro de nosotros, son esas cosas que Dios puso y que nos dan valor. Tú puedes darte cuenta de pronto de alguien que quizá no es muy guapo o no es muy bien parecido, pero tiene otras habilidades, pero tiene otras cosas. Entonces, ese era un tema porque quizás Saúl no tenía esa autoestima y por eso es que cometió una serie de errores, pero que Dios no pudo tolerar en ese momento. Entonces llega Samuel, unge a Saúl, queda como rey y le da una instrucción muy clara, una instrucción que muchas veces vemos en la escritura y algunas de estas veces, pues se nos hace un poco sanguinaria, por así decirlo, esta parte, pero nos muestra un poco o bastante el carácter de Dios a la hora de hacer las cosas. Le dice Samuel, le dice a Saúl, de parte de Dios. Recordemos que Samuel era un profeta.
Era un profeta y era el que dirigía, por así decirlo, a los reyes, escuchando la voz de Dios. Entonces le dice, vas a entrar y cada pueblo que conquistemos, vas a quemar absolutamente todo. No vas a poner nada, no te vas a quedar con absolutamente nada, todo hay que deshacerse de él. Dios entendía algo y Dios sabía que si las personas que iban entrando a esta tierra de promesa se mezclaban con las personas que ya estaban, era muy probable que adquirieran las cosas que las personas tenían y sobre todo las cosas malas. ¿Por qué? Porque cuando no hay una verdadera autoestima o cuando tu autoestima no es la correcta, vas a intentar copiarle a alguien más. Vas a intentar hacer lo que alguien más está haciendo. Y era lo que Dios sabía que el pueblo de Israel todavía tenía y que todavía le fallaba en ese aspecto. Por eso les decía, arrasen con todo, no dejen a nada. Los niños de pecho, los recién nacidos, todo tienen que dejarlo limpio para que ustedes puedan entrar a esa tierra y gobernar de la forma que yo quiero que gobiernen. Y poseer la tierra de promesa y que no la tierra de promesa te termine poseyendo a ti. Y ese era el punto. Ese era el punto con el rey Saúl, que al final del día ve unas ovejitas, ve a algunas personas y dice, wow, qué bonita esta oveja, ¿por qué la vamos a matar? ¿Por qué lo vamos a deshacer? Vamos a llevárnosla y la vamos a ofrecer en sacrificio a Dios. Cuando Dios no quería el sacrificio, Dios quería la obediencia del rey Saúl. Y hay una parte muy interesante en esta parte de la historia porque dice que Saúl consultó al pueblo y le hizo caso al pueblo. Nosotros podemos ver hoy en día nuestros gobernantes buscan que el pueblo avale sus decisiones. Buscan querer agradar al pueblo. Y la Biblia no lo pone así. La Biblia dice, hay que agradar a Dios, porque Dios fue el que te puso en ese lugar de autoridad. Aunque el pueblo esté o no esté de acuerdo, tienes que buscar agradar a Dios. Y eso fue lo que pasó con el rey Saúl, que finalmente por agradar al pueblo, se trajo a lo mejorcito, lo que él consideraba, y todavía se justificó diciendo que iba a ser una ofrenda para Dios. De tal forma que desobedeció la orden que Dios le había dado. Y ahí empieza la caída del rey Saúl como tal. David, que fue el sucesor, no sabía todavía de esta situación, él estaba por allá, aún cuidando a las ovejas, pero en eso viene Samuel y Dios le dice, Samuel, ven porque necesito que vayas con Saúl y le digas estas cosas. Dile que ya lo he desechado y que el reino no va a pertenecer a él nunca más, porque simple y sencillamente desobedeció. Y entonces llega Samuel y dice, ¿qué es este balido de ovejas? Escuchaba por ahí unos ruidos, unos gemires de todo lo que Saúl se había traído como botín de guerra de esa conquista que no obedeció lo que Dios les había dicho. Y entonces Dios desecha a Saúl. Qué tremenda cosa, porque así como Dios lo puso como rey, así mismo Saúl fue desechado por Dios. Y entonces llega Samuel y le dice, me apena mucho, pero ya no vas a poder ser rey, desobedeciste. Y Saúl intenta retomar el reino, le dice, pero perdóname, pero no lo sé, yo no alcanzo a entender por qué, pero la gracia que había con David no la hay para con Saúl y Dios simplemente lo desecha.
Y es cuando entra David a la escena, porque Dios le dice a Samuel, agarra tu cuerno, porque vas a ungir al próximo rey. Aquí hay un dato muy interesante, muy particular, que a mí me llama demasiado la atención. David fue ungido muchísimo tiempo antes de que él pudiera ejercer un lugar de rey como tal. No es que fue ungido y luego fue rey. Pasó tiempo. Simple y sencillamente porque Saúl no iba a soltar el reino. No era una cosa sencilla que David entrara al poder como tal porque Saúl quería seguir gobernando. Y Saúl no entendía el por qué Dios ya lo había desechado. Aunque Samuel le dijo, Saúl quería seguir gobernando. Entonces pasaron una serie de acontecimientos, algunos de los cuales a mí me llaman demasiado la atención porque Saúl, después de haber sido un rey que ordenó, él en su mandato, por así decirlo, ordenó que quitaran a todas las adivinas y todas las agoreras, digamos que toda la brujería, que quien se viera en ese momento haciendo alguna especie de brujería o de este tipo, iba a ser muerto, le iban a dar cuello. Y después él mismo, cuando fue desechado por Dios, va y busca a una persona que pudiera hacerle volver, según él, en razón de este tipo. Una bruja, una agorera, que le pudiera decir qué estaba pasando con las cosas que él estaba viendo. Qué increíble, porque algo que él desechó y él mismo decretó, después lo fue a buscar. Y así sucedió. Entonces, entra David a la escena, Samuel lo unge y después David empieza toda esta serie de acontecimientos en donde él empieza a tomar la posesión del reino. Pero te quiero platicar esta parte medular de la historia y quiero que el día de hoy hagamos un énfasis en esta parte de Goliat.